Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes al segundo día de este encuentro de historia aquí precisamente en el Museo Regional de Historia de Baja California Sur. Es una semana que se organiza, como ustedes saben, en honor o recordando el 300 aniversario o 300 años de la muerte del padre jesuita Juan María de Salvatierra y Visconti, fallecido en la ciudad de Guadalajara el 17 de julio de 1717. El día de hoy nos acompaña el maestro Gilberto Ibarra Rivera. Me voy a permitir leer una semblanza del maestro antes de pasar directamente a la ponencia del día de hoy. Gilberto Ibarra Rivera nació en La Paz, donde estudió para profesor de educación primaria en la Escuela Normal Urbana. Estudió en la Escuela Normal Superior de Nayarit, primero la especialidad de Historia y después la de Lengua y Literatura. En la Universidad Pedagógica Nacional de Hermosillo cursó la especialización en técnicas de investigación educativa. Sus primeros años de servicio docente los desempeñó en el medio rural de su entidad, en la ciudad de La Paz. Ejerció la docencia en los niveles de educación primaria, secundaria, preparatoria y normal. Logró su jubilación en la Benemérita Escuela Normal Urbana Profesor Domingo Carballo Félix, donde cumplió funciones docentes, sindicales y comisiones en el área administrativa durante los últimos años de su carrera profesional. Es autor de los libros Escucha mi voz, poesía, Vida y labor magisterial de Domingo Carballo Félix, El habla popular de Baja California Sur, Vocablos indígenas de Baja California Sur, Historia de la educación en Baja California Sur, tomo 1 y tomo 2, Visión histórico-literaria, Narrativa misional, que lo acabamos de presentar la semana pasada en este recinto, y tiene en preparación una obra extensa que se llamará Diccionario Sudcaliforniano, Historia, Geografía y Biografías de Baja California Sur. También ha participado como coautor de los libros Sudcalifornia para Todos y Una mirada de los cronistas, La ciudad de La Paz a mediados del siglo XX. Entre las distinciones que ha recibido el maestro Gilberto Ibarra se encuentran la medalla al mérito de la investigación de Baja California Sur, la medalla por 30 años ininterrumpidos de labor docente Rosaura Zapata Cano y la medalla por 30 años también de labor docente Rafael Ramírez. La medalla al mérito docente en Baja California Sur, la presea Valores Culturales de Baja California Sur y la medalla Profesor Néstor Agúndez Martínez por su participación en el desarrollo cultural del Estado, que le fue entregada por el Honorable Congreso de Baja California Sur en el año 2011. A partir del 2 de febrero del año 2012, el Archivo Histórico de la Benemérita Escuela Normal Urbana Profesor Domingo Carballo Félix fue registrado con su nombre, y actualmente el maestro Gilberto es miembro consejero de la corresponsalía en La Paz del Seminario de Cultura Mexicana. Le damos la más cordial de la bienvenida, estimado maestro, y le doy la palabra. Muchas gracias. Un placer estar en esta tarde-noche para participarles un tema que me parece interesante, un tema sudcaliforniano muy interesante. Como se ha dicho, pues antes también hay que felicitar al grupo CAEL, precisamente por la promoción del conocimiento de la historia y de la temática sudcaliforniana.
y yo agradezco esta invitación que se me hizo para presentar La Californiana, que es un tema de poesía épica y único de la literatura colonial. Me parece muy importante. Pues bien, para poder entrar en este tema debemos de considerar que existen algunos aspectos para su entendimiento, porque si nos vamos directo al poema, pues entonces nos faltaría algunos elementos para poder conocer el por qué este poema se dio a conocer. Entonces quiero hablar de esos antecedentes y de hacer un análisis del poema y ver dentro de la consideración cuál es la importancia que tiene esta obra única que decimos de la literatura sudcaliforniana. Paso pues a leer mi trabajo de Juan María de Salvatierra en la épica sudcaliforniana. El contenido de este trabajo plantea la relación de la historia y la literatura en el tema que presenta la hazaña del descubrimiento, expediciones e inicios de la conquista espiritual de California. La parte toral de esta intervención se aboca al análisis del poema La Californiana, un homenaje a la ilustre figura del misionero jesuita Juan María de Salvatierra en el tricentenario de su fallecimiento. Para comprender este hecho hay que repasar sucintamente los antecedentes que se presentaron y la relación histórica a la entrada de los jesuitas a la California, en lo que se encuentra el descubrimiento, la posesión y declaración de pertenencia a la corona española, así como los subsecuentes intentos de colonización. Nadie puede dar una fecha exacta del descubrimiento de esta tierra, pero sabemos que sucedió entre los años 1533 a 1534. El protagonista de este hecho fue realizado por el piloto Fortún Jiménez, al llegar y desembarcar precisamente en la misma bahía en que después desembarcó Hernán Cortés el 3 de mayo de 1535, a la que bautizó Bahía y Puerto de Santa Cruz, y encabezó el primer intento de colonización en las tierras descubiertas. Encontró solo los restos de la expedición, se autodesignó gobernador de las tierras descubiertas y durante los meses siguientes ordenó las primeras entradas tierra adentro sin encontrar las riquezas esperadas, lo que significó un fracaso y la pérdida de una fuerte inversión económica. Por orgullo se mantuvo en esta tierra durante un año. En abril de 1536 ya se encontraba en las costas de Acapulco para regresar a atender su responsabilidad de capitán general de la Nueva España. La corona española, por medio de la atención del virrey de Nueva España, se hizo cargo de las próximas expediciones e intentos de colonización de la California. Pasaron 61 años después de la llegada de Cortés, cuando llegó la segunda expedición colonizadora bajo la responsabilidad del general Sebastián Vizcaíno, quien rebautizó al puerto con el nombre de La Paz. Estuvo solo 2 meses, realizó viajes al interior y exploró costas. Cuando sus soldados dieron muerte a 4 indígenas, resolvieron salir del lugar. En la huida, los nativos mataron a 19 soldados al intentar regresarse a su barco. Vizcaíno presenció la matanza sin poder hacer nada. En abril de 1683, una tercera expedición llegó a La Paz, encabezado por el almirante Isidro de Atondo y Antillón, acompañado del jesuita
Francisco Eusebio Quino, como cosmógrafo real, lo que duró solo 3 meses a causa de una traición de lesa humanidad contra los nativos. Tuvieron que abandonar el puerto, regresando a las costas de Sinaloa para volver a California en noviembre del mismo año, entre octubre y noviembre del mismo año, y asentarse en San Bruno, en donde estuvieron hasta 1685, después de realizar entradas hacia el sur, a la altura de Londó. Atravesaron la Giganta, exploraron el Pilón, llegaron hasta la costa del Pacífico. La expedición detectó importantes grupos de indígenas mansos que Quino consideró propensos para la obra de catequización y la evangelización pretendida en la California. Fue esta última expedición que patrocinó la corona española, la que negó su apoyo para futuros intentos, aduciendo el alto costo a pesar de los ruegos del padre Eusebio Francisco Quino, quien durante una década insistió el reinicio de nuevos intentos ante las autoridades correspondientes, que permanecieron firmes en su disposición negativa. Mientras tanto, Quino permaneció asignado en la Pimería por el gran conocimiento de la región y el buen trato con los indígenas. En 1680, el padre Juan María de Salvatierra llegó a Chinipas, en la Sierra Tarahumara, y en 1691 llegó como visitador general a la Pimería, en donde contactó al padre Quino. Tanto le habló de la California y el gran número de indígenas para misionar entre ellos, que lo convenció a proseguir juntos las peticiones. La campaña la realizaron ante la corona española, el virrey de la Nueva España y las autoridades de la orden religiosa. Fue tan intensa que lograron la licencia de entrada a California, advertidos que no recibirían el apoyo de la corona. Los mismos jesuitas solventaron sus costos, agenciándose los medios a través de la sociedad, contando con una gran respuesta que los animó a iniciar la gesta. La empresa iba a ser encabezada por los 2 jesuitas, Eusebio Francisco Quino y Juan María de Salvatierra, pero por circunstancias del momento, solo este último emprendió las conquistas espirituales. Pues estos son los rasgos de la relación histórica, son los hechos consignados para iniciar el plan que hizo posible la entrada definitiva de los jesuitas en la California. Sin embargo, llegado el momento que más adelante consideraré, no faltó la exaltación al hecho de realizar la travesía considerando a la figura central y llevada a la creatividad literaria, dimensionando la santidad del varón que hizo posible las empresas, hasta ponderar las virtudes, precisamente en el punto del inicio del permiso logrado y la llegada a California, periodo que transcurrió históricamente desde febrero a octubre de 1697. La valoración que se logra del personaje central, el personaje central es un homenaje que llega a nosotros por medio de un poema trascendente en la literatura mexicana y para honra de nosotros, dedicado a un prohombre como lo es el jesuita Juan María de Salvatierra, con el que refuerza la corriente humanista, en donde se circunscribe el contenido todo de esta inigualable pieza en la que predomina lo místico sobre lo real. A continuación, las consideraciones siguientes.
A unos días de revivir el tricentenario de la muerte del jesuita Juan María de Salvatierra, iniciador de la conquista espiritual de la California, explorador y sembrador de misiones, es una invitación a rendir merecido homenaje a la grandeza del personaje. Lo quiero hacer a través del primer gran homenaje literario que a los 23 años de su fallecimiento en Guadalajara le rindió su más grande admirador, el joven estudiante del seminario Juan Mariano de Iturriaga, a través del poema La Californiada, que he analizado y registrado en el libro Escritos y Escritores de temas sudcalifornianos en la forma siguiente. En Nueva España, en la orden religiosa jesuita, florecieron algunos destacados humanistas que en el campo de la poesía fueron ejemplares, como Diego José Abad, Francisco Javier Alegre, Rafael Landívar, principalmente, todos contemporáneos. Sin embargo, por un poema dedicado al iniciador de la conquista espiritual de California, en el que permaneció inédito hasta mediados del siglo XX, saltó a la palestra un jesuita que se sumó a los conocidos humanistas mexicanos, quien debe ser reconocido como el primer latinista mexicano, aunque se diga que su obra no tiene la calidad de los anteriores. Él fue el jesuita poblano José Mariano de Iturriaga, desde 1717 cuando nació, fíjense la fecha, el año en que murió Salvatierra, y duró hasta 1787. Su poema, La Californiada, con admiración y respeto, está dedicado al padre misionero Juan María de Salvatierra, escrito con motivo de cumplirse 2 siglos de la fundación de la orden religiosa jesuita. Don Alfonso Castro Pallares hizo un estudio del poema y editó el poema escrito en 1740, reconociendo que en el año de 1946 Alfonso Reyes anunció que un poema latino sobre la evangelización de California fue traducido por Gabriel Méndez Plancarte, pero advirtió que no se encontró entre sus manuscritos y que solo en sus apuntes lo bautizó con el nombre de La Californiada, el que respetó. El mérito de la traducción es de Alfonso Castro Pallares, quien distingue que es un poema latino con gusto renacentista barroco, escrito en 810 hexámetros, que es de grandes valores y se encuentra dividido en una introducción e invocación seguida de 3 partes. Una versión de buen gusto sobre el personaje central del poema lo muestra en las líneas siguientes. Todo el poema de Iturriaga rueda sobre un pasaje misteriosamente irreal que arranca de un subjetivismo místico para llegar a la realidad salvadora y redentora de gente miserable, de indios desconocidos y lejanos, a quienes ya de antemano ama. Bueno, hay que hacer las consideraciones que a mediados del siglo XX se hacen en toda esta serie de estudios, y quienes lo hacen, tanto el que hace la traducción como el que después edita el libro, son grandes personajes de la intelectualidad mexicana, a la altura universitaria y conferencistas, latinistas sobre todo, y que son expertos en esto. Más nuestro valor, Alfonso Reyes, que es quien empezó a divulgar precisamente mientras ellos estaban trabajando. Por lo tanto, se reúne un grupo de hombres clave para el conocimiento del poema. Pues bien, también Salvatierra, como Eneas,
es un querulus, un quejumbroso. Nada más que aquí no se podrá repetir como en la Eneida, Inal Kultur Leshimai. Aquí sus lágrimas tienen sentido. Gran parte del poema es el grito de su alma que vive desde el cielo para la tierra. No es el varón que se encara a épicas aventuras humanas, sino a gestas que superan a las de los grandes capitanes. Llora, gime, pero no en vano. No cabe duda que Iturriaga había asimilado el personaje principal del poema del mantuano. No creo que haya sido una calca consciente, pero copió rasgos de aquel para a lo religioso vestírselo a su héroe. Iturriaga no canta las armas, canta solo al varón de Dios llamado a fundar ciudades. A continuación, pues, se presenta una explicación y síntesis del poema de José Mariano de Iturriaga, La Californiada. Ignacio de Loyola fundó la orden religiosa jesuita en el año 1540, de manera que cuando se llegó a la fecha del bicentenario, todos los religiosos, orgullosos de su orden, quisieron recordar tan magno acontecimiento. La muerte de Salvatierra tenía 23 años, que había ensombrecido con su tristeza el firmamento jesuita de la Nueva España. Pero esa distancia en el tiempo daba luz para la inspiración poética de José Mariano Iturriaga durante la primera flor de su juventud, como lo dice el mismo poeta, y complementa: la pena poética entonces tan fácil y agradable me era, ya por las canas áridas mi vena ahora no fluye. Este epílogo fue agregado durante la vejez del escritor, como lo acusa Alfonso Castro Pallares en el estudio presentado para darnos a conocer la obra titulada La Californiada. Así, bautizado el poema por don Gabriel Méndez Plancarte, quien lo tradujo y publicó en 1946, indicando la referencia de este poema latino anunciado por don Alfonso Reyes en ese mismo año. El conocimiento de esta valiosa obra ha llegado a nosotros por la labor editorial de Alfonso Castro Pallares, de la UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas, en 1979, Cuadernos del Centro de Estudios Clásicos número 7. Bueno, ante esto, ellos hacen la aclaración que el poema sí se dio a conocer una vez concluido en el convento donde ellos se encontraban, y después que se viene la expulsión de los jesuitas, se lo llevaron, no se publicó en ese tiempo y permaneció inédito. Incluso el mismo autor lo llevaba, y allá en Europa es donde le puso estos agregados de la vena poética entonces tan fácil y agradable me era, ya por las canas árida mi vena ahora no fluye. Él ya en su mayoría de edad. Su poema lo dice, José Mariano de Iturriaga, al escribir La Californiana, era aspirante al sacerdocio, de sólida formación eclesiástica, quien ya dominaba el latín y por supuesto conocedor de las obras clásicas, inspirado en el recuerdo y las acciones evangelizadoras del padre Salvatierra, le rinde tributo como uno de los varones representativos que forjaron el prestigio de los jesuitas de la Nueva España, y para él figura digna en el marco del bicentenario de la Compañía de Jesús. Su poema lo dice: lo dedico al esforzado capitán y soldado
Padre Juan María Salvatierra, que gloriosamente libertó las islas de California de los ritos bárbaros. Salvatierra, al final, fue el triunfador de una empresa de vanos intentos de conquistas militares y colonización emprendidos desde el siglo XVI hasta el siglo siguiente y abortadas por múltiples causas. A la figura de Hernán Cortés, 1535, de Sebastián Vizcaíno en 1596, e Isidro Atondo y Antillón entre el 83 y el 85, reconocidas como las más célebres personalidades, se impuso la del padre Juan María de Salvatierra a través de la conquista espiritual. José Mariano de Iturriaga encontró a su personaje, no en los acontecimientos históricos por demás conocidos que se iniciaron el 26 de octubre de 1697, cuando se fundó Loreto, para cumplir su misión, sino en los prolegómenos de este hecho. De aquí su fortuna, porque deja su estro en libertad de la inspiración mística, la que fluye con una gran variedad de sentimientos que nos hace sentir a un Salvatierra vestido de probidad y con dones de santidad. Este poema de juventud es de vocación, lleno de imágenes humanísticas, de exaltación de la divinidad cristiana, breves, llanas, a diferencia de las invocaciones de la tradición mitológica latina, a pesar de que está presente en las referencias directas de sus dioses. Desde el principio de la obra encontramos la presencia de Salvatierra en la tierra mexicana, postrado ante el rostro divino, meditando sobre los actos impíos del hombre. Muestra su ardor y vehemencia piadosa y condena la astucia del demonio perverso y convierte su oración en llanto, y desde su posición su espíritu se eleva y ve a su cuerpo en éxtasis, y atrás deja el mundo para llegar a la celeste bóveda e implora conocer los lugares sagrados. Una hermosa imagen alada le prohíbe la entrada si antes no visita otros sitios. Juntos recorren los caminos hasta el huerto divino, en donde brotan las aguas que hacen sentir el más inmenso amor, y con él las llamas de su corazón. Salvatierra bebe para calmar su sed y siente avanzar por sus entrañas al dios Vulcano. Vuela junto al alado y tiene la visión de California, marco donde el autor encuentra la recurrencia a los dioses de la tradición latina para una mayor fuerza expresiva. Salvatierra la observa como la tierra que calcina el fulgor de Titán, en donde no existen los cultivos de seres, ni en los montes se encuentra la gracia de Cloris. A Salvatierra le preocupa la raza, las costumbres y las leyes que imperan. En el etéreo recorrido, el alado le hace ver que en la tierra que despide vapor de azufre, que es la tierra de bárbaros que desean superar a sus enemigos, salir victoriosos en la guerra, y que buscan saciar los fuegos de Venus, gentes que viven en locura perversa y levantan altares al monstruo. Salvatierra sufre por la revelación escuchada, pide piedad para los pecadores. El alado celestial lo lleva a recorrer el infierno y presenciar las peores escenas de castigos y lamentos. Ese reino negrísimo
está recorrido por un río cuya cuna se encuentra en la California, y por él se arrastran las ánimas y cuerpos de los malvados que son devorados por fieras abismales entre las injurias a los celestes. Ante las observaciones de tales escenas dantescas, pierde el aliento, es auxiliado por el alado. De regreso al cielo, las puertas se le abren, y ante el Rey de los celestiales, por sus anteriores visiones, le solicita la gracia de dar alivio a los miserables gentes de la California y así rescatarla para la gracia divina. Después de la delicada solicitud, el Padre Omnipotente, con todo y su mandato supremo, reúne al concilio celestial en el Olimpo con la presencia y atributos de sus miembros. Sobresale María, la prudencia y la justicia. En este consejo, a pesar de que el Dios Todopoderoso puede decidir por su voluntad, somete al arbitrio el caso California y pide razones y síntesis de los concejales convocados. La prudencia aconseja el perdón prometido por el error del pecado de los hombres, y sobre todo el de los californios, que sufren castigos interminables, por lo que se inclina al envío de los que enseñan los misterios de la fe. Por su parte, la justicia expone equilibrar la balanza, que todo se aclare, y finalmente se aboca por la salvación, y así se lo pide al juez celestial. El justo juez concede la libertad a los californios y pide a la Virgen que elija a quien crea que cumple el oficio. Ella concede la gracia a la compañía de Loyola. Dios sentencia que el jesuita humillará al demonio, enseñará las costumbres y derechos a los hombres. La Virgen se convierte en mensajera y comunica a Salvatierra la declaración suprema de la Asamblea. Así, contando con la protección divina, Salvatierra regresa a la tierra. El demonio, dolido por ver disminuido sus poderes y por vislumbrar la pérdida de la única región que le queda en la tierra, con frenético enojo despliega su furia por toda la Ciudad de México y pueblos que lo circundan. Se dispone el terrible combate. El virrey, ante el permiso para embarcarse rumbo a la California, se admira de esta solicitud, y por 4 veces rechazada la petición del varón, recordándole que años atrás en esta empresa fracasaron capitanes y otros valientes, la Asamblea Virreinal también condenó el proyecto. Una noche, entregado al descanso, Dios interviene en el sueño del virrey y le da luz para que entienda que es necesario dejar marchar a los jesuitas a vencer al demonio con el arma de la virtud. A la mañana siguiente, el gobernante así lo hace saber al padre jesuita, quien después de los preparativos se despide de la casa religiosa donde asiste y emprende la ruta terrestre a la costa para dirigirse a la California. El padre Ugarte, compañero del ministerio, en la despedida sirve su oración pidiéndole a Dios la suavidad de los vientos y la calma del mar durante el viaje que habrá de llegar a la nave a las lejanas playas. También pide protección para el padre Salvatierra y encomienda su suerte a las náyades, las ninfas de los ríos, a Tetis, la hija de Urano y de la tierra, y a la ninfa Nereida. Después de 30 días llega a Matanchel, en donde
encuentra la nave que lo trasladará a California. En esta parte, al describir a la embarcación, el autor hace un homenaje a los jesuitas más sobresalientes que dieron lustro a la compañía durante los 2 siglos de existencia. La nave lleva pintada en el interior a los varones jesuitas más distinguidos y presenta un elogio breve por sus virtudes. También ilustra los actos protagónicos en el mundo de la compañía de Loyola, en los que guarda la memoria del último siglo. Salvatierra tiene una visión de la Virgen que viene a darle las bendiciones y a reforzar su fe y aceptación del sufrimiento para alcanzar la victoria, como el que sufrieron los héroes colocados en la nave. Como en toda epopeya, el viaje para ir a la tierra inexpugnable, defendida por el mar y por el desierto, contiene el clímax del poema. Casi al llegar a la costa peninsular, Salvatierra y la tripulación se enfrentan a los peligros desatados por la fuerza maligna, obras de las furias, hijas de la noche, invocadas para lograr el castigo por la osadía de atentar contra su poder. Las Euménides, juntas, Alecto, Tesifón y Megá, agitan el mar como nunca. La tempestad encrespa las olas, hace soltar rayos y dejan caer lluvia incesante ante el fragor que presagia la catástrofe, que sería el triunfo del mal. Salvatierra anima a los marineros para sacar fortaleza, para luchar entre la vorágine. A punto de desfallecer y sufrir el naufragio, prendida en su espíritu la devoción, dirige su más sentida plegaria a la Virgen pidiéndole piedad. El milagro se logra. El mar inmediatamente se calma y vuelve la claridad del cielo. Como consecuencia, sucede un feliz arribo al pisar la arena, en donde ya lo esperan los indios nativos. Salvatierra le llama a su casa amada, y sus palabras, que son las siguientes, fueron incienso de esperanza que marcó el mejor deseo de la presencia de los jesuitas en la California. Comillas: ahora habrá solo amor que dirige blandamente las riendas. Las rosas surgirán de la tierra, las linfas brotarán de las rocas, los campos se cubrirán de mies, la mala hierba perderá su veneno, las espinas dejarán de sementeras, y la peste y la sed y el hambre. Esa es la culminación. Hasta aquí pues el contenido del poema de José Mariano de Iturriaga, que convierte a Salvatierra en el primer héroe de la épica sudcaliforniana. Esta obra, escrita en 1740, no tiene par en la literatura peninsular. La anatomía del poema fue trazada por don Alfonso Castro Pallares, quien sobre el autor señaló lo siguiente, que es todo lo que leímos. Iturriaga inventa historias misteriosas, visiones alucinantes cristianos olimpos, vuelos cósmicos, diálogos mistigónicos. La Californiana es un poema de conquista. Ahí no se mueven intereses de oro y plata, de tierra y montañas, de perlas preciosas o gobierno. Es, por lo contrario, un poema sublimatorio, recordatorio de violencia mística. La conquista material comienza cuando termina el poema. Castro Pallares estableció que el poema representa amor por quienes ilustraron y ennoblecieron el mundo durante 2 siglos de la presencia jesuita, que se recordaba con la obra, calificándola como un poema latino
con gusto renacentista barroco. Por su forma de corte clásico, fue escrito en 810 hexámetros homéricos y virgilianos, cargados de valores religiosos. Agregó que con esta obra José Mariano de Iturriaga se suma a la lista de los grandes humanistas mexicanos, como son reconocidos Francisco Javier Alegre, José Diego Abad y Francisco Javier Clavijero, entre otros. Sobre esta afirmación se puede precisar que la obra de referencia fue anterior a las obras de los escritores mexicanos mencionados, quienes son sus contemporáneos, pero se encontraban en la niñez, entre 9 a 11 años de edad, mientras que el autor era un joven de 23 años cuando lo escribió. De ahí la importancia de la californiada y de su héroe épico, Juan María de Salvatierra, porque en su California orgullosamente entra en la literatura humanística mexicana. En conclusión, la lectura del poema, lleno de mensajes, de bienandanzas, allana el camino hacia la tierra desconocida y transita por la senda de la santidad, al hacer presente al hombre entregado a la devoción. Es un poema de vocación religiosa, de admiración a la célebre figura del padre Juan María de Salvatierra, quien escucha y lamenta, pero que también se entrega con tesón, con prudencia y fe a un destino heroico, orlado por hechos prodigiosos que refuerzan su voluntad y sus actos para vencer los obstáculos en pos de su misión. En suma, La Californiada es un poema de la encarnación de una época de expansión y consolidación cristiana en el noroeste de México, y en esta línea, primera muestra del sentimiento humanista de un país. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Gilberto Ibarra Rivera por su ponencia y accediendo a su petición. Vamos a abrir un espacio para alguna participación del público que quiera hacer alguna retroalimentación o algún comentario o alguna pregunta al maestro Gilberto. Adelante, Tito. Más bien sobre lo que pasó en el momento, ¿no? Y que me gustaría saber su opinión, porque sí me preocupó un poquito en 1740, cuando escribió el poema, la cantidad de indígenas que había en la península de la California todavía era abundante. Sin embargo, 50 o 60 o 70 años después, prácticamente no existía el mundo indígena en la península de Baja California. Este rescate del poema es un rescate de una apreciación de la cultura muy avanzada de Occidente, que eran los jesuitas, que es una cultura muy importante en el planeta, ¿no? En la época. Pero sí es importante también, lo digo porque ahorita no sé si publicar o no, estoy haciendo un artículo que se llama 3 de mayo de 1535, condena de muerte del mundo indígena. Está muy fuerte, pues, por eso como que no sé cómo hacerle para publicar. Pero ahorita quisiera yo ver, porque la mayor parte de los historiadores registran alrededor de 40.000 a 45.000 indígenas en toda la península. Y casi todos dicen, esos son por cálculos de demografía histórica que ellos han tomado seguramente, porque en varios textos aparece ese dato, y mencionan que de la media península para abajo era nuestra parte de la California era la que tenía mayor abundancia de población.
Y todavía dicen que la parte sur de esa parte baja de la península es donde estaba la mayor parte de la población. Yo estuve haciendo unos cálculos no matemáticos, sino aritméticos, y casi podía hablar de 20.000 indígenas en la parte de la región del Cabo, que es Los Cabos y La Paz de ahora. Entonces, si tomamos el registro, por ejemplo, el de la década de 1700, después de la salida de los jesuitas, se hizo una encuesta, se hizo una especie de censo de cómo estaba la población indígena, y ya prácticamente había desaparecido la población indígena. Entonces, sí es un poema apologético de Salvatierra, pero sí también es bueno porque el mestizaje, por ejemplo, don Pablo L. Martínez no considera que hubo mestizaje en la península. Es decir, casi la referencia nuestra son los migrantes, o sea, los subcalifornianos somos los migrantes, no tenemos la referencia indígena. Sin embargo, es un mundo indígena muy grande que tenía una cultura muy importante, tan importante que si ya vemos todos los datos de Isla Espíritu Santo, del Cerro de la Calavera, del Conchalito, de la Sierra de la Giganta, de la Sierra de San Francisco, de la Sierra de Guadalupe, de aquí de las Cacaxilas, de los estudios que ha hecho el Instituto Nacional de Antropología, era muy importante, muy interesante. No tengo datos si el INAH ya tiene cálculos de densidad de población, creo que no, porque no he encontrado en los textos de cuánta población pudo haber existido en determinado momento, pero hay fechamientos de 10.000 años antes del presente, o 11.000 años antes del presente en Isla Espíritu Santo, 3.000 años en el Conchalito, en fin, hay, entonces, miles de años vivieron personas aquí, miles de personas, hace miles de años. Y en 100 años se acaba. Le pregunto, el 3 de mayo de 1535, ¿es la condena de muerte del mundo indígena? ¿Sí o no? Pregunto yo. Digo, porque lo estoy asociando al poema. Si se fija el poema, los demonios, que habla el poema, pues son los californios. Digo, esa impresión me dio a la hora de textar, porque eran los bárbaros. Y entonces el que venía, esa parte sí es importante por lo menos reflexionarla en californiano, porque querámoslo, no hay una base indígena que no procedemos de ella definitivamente en muchos sentidos, ¿no? Cosa que no se dio en muchas partes del país. Bueno, mira, puede tomarse como cuando iniciaste una reflexión en torno a esto, y está dicho desde el principio cuando yo intervine que es la parte histórica y la parte literaria, y tú sabes la diferencia que hay entre la historia y la literatura. Aquí lo que se presentó indudablemente que es el aspecto literario. Al principio se dieron a conocer los aspectos históricos para ubicarnos en la temporalidad, ¿ok? Pero de acuerdo con esto, es el poema termina, como aquí se dio a conocer, cuando se inicia esa conquista espiritual. Entonces ya la reflexión tuya viene siendo, pues indudablemente, lo que sucedió posteriormente, ¿sí? Y sí, en realidad, nuestros indígenas, lo más conocido que se ofrece es de 47.500 indígenas que existían, de acuerdo con los cálculos y censos que se hicieron, 47.500, de los cuales, cuando se viene la conquista, ese es el número de personas que había. Pero cuando se van los jesuitas, quedan 7.400, un 80% de la población indígena es la que desaparece. ¿Pero a causa de qué? A causa de las enfermedades, de las guerras entre los propios indios, de las guerras que ocasionaron los propios españoles cuando la rebelión. Hay muchas causas. Entonces, ¿por qué razón sucedió eso? Pues simplemente, y todos lo sabemos, fue sobre todo por el hecho de que no tenían las defensas naturales los indígenas ante las enfermedades que llegaban y arrasaban a la población indígena en cantidades inmensas, ¿verdad? Entonces, la parte histórica o la parte de un estudio sociológico
como fenómeno sociológico que se dio, viene siendo pues precisamente esos hechos circunstanciales que se dieron, ¿verdad? Son circunstancias del tiempo en esos 70 años que duraron los jesuitas. Pero sí, pues, como una reflexión, vale, cabe. Una reflexión, maestro. Si analizamos cómo se comportó el aspecto de la conquista de la California, que se intentó desde 1535 con Cortés, los soldados en sí, hablando de capitanes y lo que usted quiera, en realidad nunca pudieron conquistar California. No tanto porque el indígena los echara afuera, sino más bien el medio los echaba afuera. O sea, no podían subsistir en este medio. Eso nos da una lección también, que el indígena era un ser extraordinariamente adaptado al entorno regional, ¿ok? Sin embargo, comentábamos aquí, Carlos, ahorita yo decir, ¿qué hubiera sucedido con esa población indígena si el soldado hubiera sido el conquistador de California en lugar del jesuita? ¿Okay? Me dice él, y a lo mejor con justificar razón, no hubieran durado 5 años, ¿okay? Como duraron con la entrada de los jesuitas, y no le falta razón para pensar en esa forma. Hay otro detalle muy importante, que el régimen jesuita de la California en realidad era un régimen muy protector de la cuestión indígena, tanto que no permitía pues las figuras administrativas que se dieron en el interior en el México continental, como la cuestión de la encomienda, la esclavitud, etc. Por ese lado pues estaban un poco salvaguardados. Obviamente que los hacían copartícipes de los instrumentos productivos los jesuitas, y lo que se producía pues era una comunidad ahora sí que muy socialista pues del pensamiento jesuita. Probablemente mañana Luis toque un poco el tema ese, ¿no? Con la cuestión de la política jesuita. Y otro detalle que yo he reflexionado, los primeros pobladores de la península evidentemente eran gente un poquito más cultivada, si pudiéramos llamarlo así, porque tenemos manifestaciones como las pinturas rupestres, que era ya una manifestación de arte o una manifestación de querer dejar plasmado cómo eran las cosas en aquellos tiempos. Sin embargo, esa cultura fue decayendo. No quiere decir que esos primeros pobladores desaparecieron y luego llegaron otros. Yo pienso que esos primeros pobladores fueron evolucionando a menos, junto con el aspecto climático que ofrecía la península, que hacía pocos, tal vez 2 o 3 mil años había salido de los efectos de las glaciaciones, y los climas eran más benignos, y poco a poco el clima se fue haciendo mucho más sombrío, mucho más difícil, y el indígena se fue adaptando. Entonces aquí en realidad alguien que me acompaña en ese tipo de pensamientos y tiene ideas es mi esposa y yo nos dedicamos a veces a elucubrar algunas teorías así en el aire, ¿no? Y ella dice, pues no sé, pero me da la impresión de que cuando los jesuitas y los españoles llegaron, la población indígena de la California era una población en decadencia que iba ya en camino hacia la extinción por el cambio climático. Y uno se pone a reflexionar sobre eso y dice, caray, pues habría que ver también cómo evolucionó el clima, cómo evolucionó la geografía para tratar de unir esa subsistencia indígena en relación al ambiente que se fue cada día haciendo más difícil y mucho más difícil. ¿Okay? Afortunadamente los jesuitas lograron estar bastante tiempo, de tal manera que nos dejan algunas crónicas de cómo vivían los indígenas, cómo los encontraron, etcétera, etcétera, que tal vez no hubiera sido posible si el soldado hubiera conquistado California. ¿Okay? Porque hubo más tiempo del análisis de esta sociedad y nos dejaron algunos rasgos muy importantes en relación a esa vida, ¿no? Sí.
Gracias por sus comentarios al doctor Tito Piñeda, el ingeniero Simón. Después de ellos va otra persona que por acá levantó la mano, nada más cuando termine el maestro. Adelante, maestro. Correcto. Bueno, realmente, por ejemplo, esas reflexiones son los que nos hacen a nosotros pensar que no todo está escrito, que existen reflexiones de todo tipo. Y debemos de pensar en eso que decías, ¿no? Las primeras generaciones que poblaron aquí tenían una cultura elevada, lo manifestaron a través de las pinturas rupestres. Quiere decir que cuando ingresaron eso lo traían, pero indudablemente que cuando ya se trataron de adaptar aquí, las condiciones naturales no permitieron un mayor desarrollo como los pueblos mesoamericanos lo tuvieron, porque tenían el estímulo de la naturaleza que les daba agua, que les daba vegetales variados y más. Aquí no, aquí se encontró en un cajón, nunca se encajonó, mejor dicho, y no halló para dónde salir, no había para dónde salir. Entonces lo que aquí se presentó fue un fenómeno de adaptación al medio, y las condiciones naturales de la península pues yo creo que eran igual o no sé, peores o mejores en otra época, pero lo cierto es que los que se adaptaron vivieron en las condiciones. Los indígenas no llegaron más que hasta un nivel que fue lo de cazador nómada, y por cazador nómada no tenían mayores recursos que eso, pescadores, y esos eran sus medios de subsistencia, y cuando las condiciones de la naturaleza se lo brindaban en este medio árido, tenían sus alimentos con los que se nutrían. Pero sin embargo ellos eran los mejores cuidadores de la naturaleza, porque sabían de que de allí dependía la subsistencia de ellos y lo cuidaban. Entonces sí vamos a tener que considerar todos esos aspectos para una reflexión madura sobre cómo eran las condiciones de vida en ese tiempo. Pero dado que cuando llegan los misioneros, ellos tratan de protegerlos, pues aquí también nos encontramos, en cierta forma, pues establecen sistemas de gobierno para las misiones, para cuando logran reunirlos, que su gobierno sea por un indígena, como un oficial que ellos siempre tenían, y que comunicaban a la autoridad, el soldado o al misionero, ¿no? Y la justicia se imperaba, la tenía que manifestar el propio militar con la solvencia de los propios misioneros, que cuando hacían un acto muy grave, siempre el misionero salía adelante si se dictaba la muerte o el destierro. A veces se pedían por ellos que fuera, digamos, al perdón, ¿no? Al perdón y a una pena menor para no desarraigarlos. Entonces, muchos casos se vieron, pero también se vieron la violencia que se manifestó por parte de los indígenas, porque no eran más que la defensa de su propio territorio, y lucharon contra los soldados, y lucharon también contra los misioneros, a través de los grupos o de los guamas, ¿no? Porque los guamas eran los que conducían a la sociedad indígena, y ante esas, pues son condiciones que se tienen que dar de adaptabilidad, en el primer caso del aspecto natural. En el segundo caso que estamos hablando es de la adaptabilidad a esa opresión que empezaron ellos a sentir, que empezaron a manifestarse, incluso llegar hasta la guerra. Porque la guerra, cuando se dice de los pericúes, no fue nomás de los pericúes, no, fue de los uchitíes, y fue de los coras, y fue pues del resto de guaycuras, que hasta se quería extender, y había la certeza de que podía ser mayor si no actuaban. Por eso los flecheros que vinieron yaquis actuaban bajo la autoridad misma
de los soldados, pero trataban de combatirlos. Y el mismo Barco dice, se combatieron tanto que solamente dejaron a un 10% de la población del sur. Entonces, sí hubo violencia que a veces no se ha estudiado bien, sí existen crónicas de la guerra y todo, pero no se estudia, como dice Tito, ese fenómeno que se dio, ¿no? Falta mucho, yo creo, para darnos una idea mejor, más profundo, estudios mayores que se tienen que hacer, no conformarnos con lo que tenemos, sino tratar de interpretar la historia en ese sentido, y son muchas cosas que tienen que resultar. Sí. Supongo que así es. Nomás aprovechando, Luis, lo que dice últimas palabras del maestro. Acuérdate, el próximo miércoles el profesor Coronado presenta el libro de la rebelión de los pericúes, que es muy interesante para que de una vez sepa el público que se presente ese libro. Sí. Que es la guerra de los pericúes en el sur. Sí, vamos a pasar con la siguiente participación y luego Alejandro. Muy bien, adelante. Un comentario muy breve, solo felicitarlo por su, para mí era desconocido a esa parte de la historia de la California. Es interesante. Así, esto que estoy escuchando, están discutiendo sobre la carlista, realmente lo que expresó el maestro Ibarra es la conquista espiritual. La conquista espiritual es una cosa y la conquista de la guerra con la fuerza es otra cosa. Y ahí los jesuitas, que por cierto la península tuvo suerte de que fueran los jesuitas, porque eran más acogedores, eran más protectores que los franciscanos y las otras órdenes religiosas, como según nuestro literato. Lo que ocurre aquí es que, por otro lado, el poder de España, el poder del imperio español, ahí la prueba está que se contrapuso por los jesuitas, porque los jesuitas fueron adquiriendo poder económico también. Ellos también explotaban al indio a su estilo, pero lo explotaban. Estaba prohibida la esclavitud, pero todos trabajaban para ellos, tenían grandes haciendas y llegaron a hacer grandes capitales. Entonces fue una suerte que fueron los jesuitas. Sin embargo, los españoles, desde que llegaron a México a combatir a los aztecas, pues traían la mano calientita, acababan de despachar a los árabes de España. Entonces venían con toda la enjundia y aparte, muchas de las expresiones de los aztecas, yéndonos más para atrás, las hacían creer como que eran expresiones de Alá, porque ellos adoraban a Alá. Pues. Entonces está documentado en la literatura que también ellos, pues por eso peleaban con mucha enjundia. La mayoría de los conquistadores, de las personas que vinieron por Cortés, la mayoría ya estaban realizados en la guerra, en Italia, en África, y muchos habían estado en la guerra, no eran improvisados. Entonces, si a eso le sumamos que el criterio del ejército español, pues estaba, ya en los años que llegó a la península, pues estaba más que adiestrado para atacar. Y hay grandes capítulos en la historia de la Baja California Sur, en donde masacran a grandes grupos de indios, pues eso no es ningún secreto. Entonces, no es que haya extinguido la extinción, para ellos fue necesario, porque era lo del momento. A veces tachamos a nuestros héroes de asesinos, ahí tiene usted Álvaro Obregón, revolucionario, asesino, pero en ese tiempo así se jugaba, así era la guerra, en esa época. Entonces, yo nomás someto a su consideración, quizás en las próximas pláticas podamos escuchar un poco de los Muchas gracias. Sí. Adelante, Alejandro. Sí, si me permiten algunos comentarios. No les falta razón, Simón, en pensar, los que hemos caminado el desierto, que posiblemente estas bandas de hombres, mujeres, niños que vivieron aquí, pues vivieron un proceso de adaptación que posiblemente, según lo que ustedes opinan, haya empezado a deteriorar su propio desarrollo cultural. Sin embargo, estudios muy recientes que se están haciendo de las crónicas, que son lecturas distintas a las que hemos venido haciendo durante los últimos años, nos hablan de culturas que tenían un conocimiento profundo, por ejemplo, del universo, de los astros, sabían en qué momento iba a haber un eclipse, conocían de estaciones, sabían cómo se movía la naturaleza, conocían, tenían también una religión, y una religión muy profunda, en la que había deidades, en la que había una parafernalia
que les permitía estar en contacto con ese universo distinto al que tenía el mundo europeo, pero que no por ser así era menor, al contrario, según lo que hemos visto, era un conocimiento sumamente profundo, ¿no? del mundo natural y también de su naturaleza propia como seres humanos. O sea, conocían quiénes eran y qué había más allá. Y para eso tenían una serie de ceremonias que están ahí documentadas en las propias crónicas de los españoles, porque si bien los cronistas europeos, en su intento por desaparecer el mundo indígena, porque en crónicas sí lo hicieron, se trataron de ocultar quiénes eran esos aborígenes, y además destruir el mundo chamárico, o sea, porque para ellos era un mundo cercano al demonio, y entonces destruyeron ídolos, tablas ceremoniales, todo ese tipo de parafernalia fue destruida por los propios misioneros. Sin embargo, al intentar destruirlo quedó plasmado en las crónicas, y al hacer estas lecturas es posible interpretar que había un mundo muy profundo de conocimiento del pasado, de sus ancestros, del universo en sí. Nosotros ahora tenemos dos piezas que se van a montar. Una ya está montada aquí a la entrada del museo, que es una pequeña figurilla de una mujer en posición sedente, que es única, fue recolectada ahí donde ustedes conocen muy bien, en el área de Bombedó, y es una pieza fundamental. Nosotros hemos ya pensado que va a ser como la pieza madre de Subcalifornia. Ya está montada, la pueden ver ahorita a la salida, y esta pieza se salvó de la destrucción de los procesos de conquista evangélica y demás. Sin embargo, no le falta razón tampoco a Tito, ¿no? Este mundo indígena se enfrentó con un mundo europeo que llegó no con la intención de destruir, al contrario, sino de hacer un nuevo poblamiento y de crear algo que ellos decían que era como un mosaico del paraíso, un pedacito del paraíso por las propias características que tenía la península. Sin embargo, fue un enfrentamiento que está acotado, está bien estudiado, se dio un proceso de aculturación donde fue un drama. El mundo indígena fue arrasado por el mundo europeo, por sus propias características muy particulares, pero esto no le quita valor y conocimiento al proceso propio de la misión, que si lo analizamos desde el punto de vista histórico, fue un proceso muy importante, fue un proceso que, si bien tuvo su efecto dramático en la desaparición del indígena, creó las condiciones para la formación de una nueva cultura y de una nueva California, si le queremos poner ese nombre para utilizar alguno, porque el mundo indígena tenía sus propios nombres. O sea, este nombre de Irapí, por ejemplo, ese era el mundo, esta era la California. Bueno, desaparece esa antigua California y aparece una nueva que es convocada por un proceso de soldados, misioneros, vaqueros, mineros, pescadores, que son los que crean esta nueva generación de la que venimos nosotros, ¿no? Los que estamos aquí, los que somos de origen subcaliforniano. Entonces sí hay que analizar el tema desde varios aspectos, desde el punto de vista antropológico, sociológico, etnográfico e histórico. Por un lado fue un drama. En realidad, si lo vemos desde el punto de vista de Tito, hay razón, no habría que festejar o conmemorar el 3 de mayo de 1535 en ese aspecto, pero en el otro que tiene que ver con la historia, porque la historia no analiza los dramas como tales, lo que analiza es el proceso histórico. En el proceso histórico, simbólicamente, la llegada de Cortés es el parteaguas para la creación de una nueva California. Entonces, yo creo que valdría la pena, cuando menos, dejar más o menos platicado el tema de que los grupos indígenas de la California eran grupos muy adelantados culturalmente, habían decidido, por alguna razón, vivir en el mundo de la cacería, de la recolección, de la pesca. Tenían toda una parafernalia social, tenían toda una religión y un estado interno, un estado emotivo muy fuerte,
que precisamente es lo que crea el drama. El drama se crea porque los europeos al traer esta nueva forma, pues le cambian su Dios, le cambian su manera de vivir, ya no vivían al aire libre, sino en techo, sus metabolismos, o sea, traen la harina, traen el azúcar, que el azúcar es lo que provoca la caries. En los huesos que hemos encontrado, que han encontrado los arqueólogos, no encuentran la caries en los esqueletos indígenas. La caries aparece después, junto con sífilis, junto con viruela negra, y junto con todo un proceso de aculturación, ¿no? No debe haber sido fácil para un indígena entrar, por ejemplo, a la misión de San Javier, sentarse frente a ese retablo, con la música barroca que es imponente, y con toda la oratoria que tenían los jesuitas, que era impresionante, eran hombres sabios, con un conocimiento de todo. Entonces imagínense ese enfrentamiento, ¿no? Fue un proceso, pero no lo tenemos que ver de manera anacrónica, no tenemos, o sea, habría que no pensar que fue malo o bueno, ¿no? Fue un proceso que hay que estudiar más a fondo y en el que pudiéramos ver los dos lados de la historia, ¿no? Y definitivamente, Alejandro, reforzando lo que dices, definitivamente debió haber habido un mundo más profundo. Es cuestión nomás de leer Aquino, ¿ok? Con aquella incursión a los ritos de los cochimíes, sí, donde Aquino describe al Dios, a las costumbres y todo, y él escondido con una indígena está viendo el ídolo y el proceso. O sea, hay algo mucho más profundo. Y hay fechamientos de pinturas rupestres en la Sierra de San Francisco y en Guadalupe, perdón, el último comentario, de 1200, 1500 años. Se trae la campanita mañana. Bueno, Ya. que signar la anarquía, Simón. Le damos la palabra al maestro Eligio. Muchas gracias, Alejandro, por tu participación. ¿Alguna vez has leído la colonial? Tenemos que sentir no haber conocido antes el minucioso estudio de Gilberto sobre este extenso, bellísimo poema. Él hablaba de escenas dantescas y precisamente es la lectura de la Californiana que no se puede, que es imposible evitar la identificación con Dante en su comedia, que los contemporáneos le llamaron divina, porque pues es el espíritu de la época, el cruce fantástico de la realidad con la historia. Se ha hablado aquí, o se ha hablado en general, y sobre esto quiero subrayar el hecho, porque puede dividir los criterios en dos vertientes. Se habla del fracaso de la empresa cortesiana en nuestra California. Es frecuente escucharlo. Y ayer fue avalado por el maestro Emilio Quesada, que habló también del fracaso de la empresa de Cortés. Y nos lo acaba de decir Gilberto Ibarra, que Cortés fracasó en California. A mí me parece que debemos reflexionar en esto. Porque hay quienes diferimos de ese criterio. A partir de la llegada de Cortés aquí en 535 hasta 537, permanencia hasta casi 2 años, se hizo el primer mapa de la península, la parte sur, desde luego, porque pues no se conocía
la parte más septentrional. Pero fue la primera carta geográfica que elaboró Domingo del Castillo, que era el cartógrafo de la expedición de Cortés. Primer mapa. A partir de la llegada de Cortés aquí se le empezó a llamar a esto California. Y por eso vivimos en California. La primera de todas. Valga repetir. A partir de la llegada de Cortés aquí, se integró California a la historia y la geografía y a la cultura universal. Nada menos. A partir de entonces, California empezó a pertenecer a la historia, la geografía y la cultura del mundo. Y a partir de la llegada de Cortés aquí, se atrajo la atención de buena cantidad de empresarios, navegantes, expedicionarios, exploradores, que en larga lista parecen haber fracasado igualmente, pero lo cierto es que produjeron múltiples y valiosas noticias contenidas en documentos que podemos leer, que ahí están, que han sido publicados y forman ya parte de la rica bibliografía de nuestra California. ¿Dónde está el fracaso entonces? No hubo lo que se buscaba de oro, amazonas, bestias fieras. No se encontró. Esto era no era este el mundo que ellos esperaban. Pero a partir de eso se le empezó a llamar California, precisamente. Algunos especulan y dicen que como una ironía, porque en las Ergas de Esplandián se habla de grandes riquezas y aquí había grandes pobrezas. Como diciéndole a Cortés, ahí está tu California, ¿no? ¿Dónde está la riqueza que buscabas? De manera que se pueden dividir los criterios. Es muy difícil o puede resultar excesivo el dicho del arquitecto Piñeda, en el sentido de que con la llegada de Cortés aquí empezó la extinción, ¿sí? Que vinieron a matar a la gente aquí, y no es cierto. Nadie vino a matar a nadie aquí. Hay que leer los documentos que se escribieron por los propios capitanes de Cortés, de las instrucciones que daba de que se respetara al mundo nativo, especialmente los niños y las mujeres, que entraran en contacto con ellos. Bueno, Cortés ya traía la larga experiencia de sus problemas que tuvo con el mundo mexica y no los quiso repetir aquí. Venía con otra mentalidad. Pero Cortés aquí no derramó ni una sola gota de sangre. Y los jesuitas no vinieron aquí a extinguir ninguna ecúmene, ninguna etnia. Venían a otra cosa, a crear un estado perfecto del mundo fuera del pecado del resto del mundo. Por eso no dejaban aquí entrar gente sin autorización, aquí no podía desembarcar. Y solamente los misioneros tenían autoridad hasta sobre los militares. Aquí no hubo gobernador hasta que llegó Gaspar de Portolá después de la expulsión de los jesuitas. Y esto fue California siempre, como decimos,
los jesuitas nunca conocieron, nunca estuvieron en Baja California. Estuvieron en California, porque Baja California no existía. Baja California empezó a existir después de que los franciscanos que vinieron a sustituir, a ocuparse de las misiones que dejaron los jesuitas. Y esto hizo que se dividiera toda la extensa California, que era la península y la parte continental, en Alta y Baja California. Baja, Antigua o Vieja California. Y la Nueva, no, el norte está para allá. Y la Nueva o Alta California. Hasta entonces, mientras tanto no había Baja California. Eso de Baja fue un invento que partió lamentablemente a partir de 1769, en que después del saqueo que los franciscanos hicieron aquí de los bienes de las misiones dejadas por los jesuitas, fueron a crear la misión de San Diego y todas las demás, y dejaron recibos que nunca pagaron. Ya les pasaremos la cuenta alguna vez. Perdón, gracias. Muy bien dicho, maestro. Adelante. Okay. Buenas noches. Vamos a darle un reconocimiento al maestro Gilberto. Vamos a leer. Denme oportunidad de hacerlo. Ok, ¿no? Gracias, maestro, por la conferencia. De verdad estamos muy agradecidos al grupo CAEL. Le agradecemos mucho su presencia. Quiero leer esto, dice: Californios, amigos de la historia y los estudios locales, la Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento a Gilberto Ibarra Rivera por su excelente conferencia magistral con el tema La Californiana, de José Mariano de Iturriaga. Semana de Historia del Tricentenario de la muerte del Padre Juan María de Salvatierra. Gracias. Igualmente, un presente del grupo, que no se olvide, para que tome café. Mañana. Bueno, con esto damos por concluido las actividades del día de hoy, no sin antes recordarles que el lunes también tendremos ponencia, no solamente hasta el viernes. El lunes estará la maestra Bárbara Meyer en este lugar a la misma hora, girando en torno a su conferencia al arte en las misiones jesuitas de California. Y también queremos hacer extensivo nuestro agradecimiento a la delegada de INA, a la doctora María de la Luz Gutiérrez, y al director de este Museo de Historia Regional, al maestro Alejandro Zúñiga, por haber ayudado a que esta museografía muy ad hoc con el tema jesuita y de los californios estuviera preparado y estuviera también puesto en este momento para esta semana. Vamos a hacer un comercial. Vamos a hacer un pequeño comercial. El día de mañana vamos a tener al maestro Luis Domínguez Bareño con un tema muy llamativo también, que es el proyecto político de los jesuitas en la California, ¿no? Entonces quedan invitados para el día de mañana por el maestro Luis Domínguez. Lo mismo, dentro del programa de la Semana de Historia no existe porque no tuvimos tiempo de imprimirlos juntos. El lunes va a continuar la semana, aunque ya nos pasamos de una semana,
con una intervención de la doctora Bárbara Meyer, que nos va a hablar del arte, del arte visional en la California. Entonces, para que tengan en cuenta que el lunes va a haber un día más de conferencias muy interesantes. ¿Okay? Gracias, maestro.